Vamos a meternos, Mechi, en el primer desarrollo informativo que tiene que ver con algo que anticipábamos ayer. Más de 1.800 sanciones ha aplicado la justicia, intervenciones por parte de la justicia en distintos aspectos que tienen que ver desde el no uso del barbijo hasta las reuniones sociales o las fiestas ilegales. Pero también, lo señaló Diego Almada, el titular del COE el pasado fin de semana, han comenzado a advertir con fuerte preocupación cómo aquellos que tienen coronavirus, es decir, todavía están como positivos de coronavirus, pero son jóvenes, no tienen síntomas, deciden violar la cuarentena, hacer una vida normal, con lo que esto implica para el riesgo de poder contagiar a un ser querido o a un amigo y que ese amigo pueda contagiar a otros. Recordemos que la primera muerte del coronavirus, reconocida a nivel nacional, fue por un chico que había llegado de los Estados Unidos, decidió ir a una cumpleaños de 15, se contagió a su abuelo y finalmente murió, Mechi. Sí, realmente, pero además a esta altura, después de tantos meses de estar cuidándonos, esa falta de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad individual y responsabilidad social que para muchos no existe, y sobre todo también la falta de conciencia. Sabemos lo contagiosa que es esta enfermedad. No pueden seguir ocurriendo lo que vos estás describiendo que ocurre aquí en Río Cuarto y en tantos lugares. Absolutamente. Para poder conocer cuáles son los detalles de qué posibilidades tiene la justicia de actuar en estos casos, vamos a tomar contacto con el fiscal de instrucción, el doctor Daniel Miralles. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. Buenos días, doctor. Doctor, bueno, quiero preguntarle en principio por lo que ha señalado el doctor Almada en relación a aquellos que, aún sabiendo que tienen coronavirus, que no han tenido un alta, pero creen que porque son jóvenes, así lo ha descrito el propio Almada, pueden asumir esa situación de riesgo, deciden hacer una vida normal. ¿Qué indica la ley? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, evidentemente el tema es resulta muy complejo y hay que analizarlo de dos o tres puntos de vista. Lo que yo creo que ahí, honestamente no vi o no escuché lo que dijo Alma, sí lo leí, pero lo que yo entiendo es que se impusieron 1.800 sanciones, que no significa que sean todas personas que hayan sido COVID positivo. La sanción administrativa que emana de la fase 1 dispuesta por el gobierno municipal toma su cauce con una sanción que es consistente en multa, en una multa. No significa que esas personas que han sido sancionadas sean todas No, doctor, si me permite explicarlo, lo que las 1.800 son la totalidad de las intervenciones. Esto incluye, lo decíamos al comienzo, ¿no? El no uso del barbijo. Por eso quería hacer esa aclaración. Claro. Lo que preocupa es en esta última instancia cómo han comenzado a aparecer casos de aquellos que, siendo positivos, deciden vulnerar la cuarentena. Claro. Bueno, eso evidentemente no lo va a solucionar o no lo va a arreglar los gobiernos o los estamentos de mando o de conducción, ya sea de manera administrativa o ejecutiva, como recién señalaba, o judicialmente. Eso es una cuestión, evidentemente, creo que Mercedes lo señaló hace un ratito, de responsabilidad individual que tiene su rebote de manera colectiva, en la empatía que tenemos que tener todos para con nuestros seres cercanos y nuestros vecinos. Es decir, la justicia, ¿en dónde puede intervenir? La justicia penal, llámese, porque la otra es una justicia administrativa, que es consistente en la imposición de una multa ante no respetar la normativa impuesta por la fase 1. ¿Se va entendiendo lo que digo? Sí, claro. Cuando una persona da COVID positivo, se le hace el hisopado, se le hace el análisis correspondiente y da positivo, se lo deriva a una cuarentena o al aislamiento. Ese aislamiento, en muchísimos casos, se hace en los domicilios particulares, con los cuales los contactos estrechos de la persona también quedan aisladas, y otras se hacen en los centros de aislamiento dispuestos. Cuando se viola esa imposición de la cuarentena, es cuando la actividad o la conducta se torna reprochable para el derecho penal
que sería la prevista por el artículo 205 de la propagación de la pandemia. Entonces, en ese caso, sí, amén de la multa que se le impuso, tal vez, por haber violado las condiciones sanitarias impuestas por la fase 1, el control de acercamiento, el barbijo y demás, o no reunirse socialmente con sus familiares cuando está prohibido, le cabe el afrontar un proceso penal que es este de propagación de la pandemia. Doctor, y vamos a enfocarnos en las reuniones sociales, que pareciera que es un tema que no se acaba, que ni siquiera la fase 1 ha hecho que la gente no se reuniera, que no importa ni siquiera ya la multa, no importa ningún tipo de infracción que se les pueda, o alguna la actuación de la justicia. Ya pareciera que la gente no les preocupa ni le asusta nada, ¿no? ¿Qué pasa con las reuniones sociales? ¿Ahí qué puede hacer la justicia? ¿Y qué está haciendo? Claro, por eso más o menos yo intentaba delinear esa idea. Las reuniones sociales son reprimidas en un primer momento, digamos, por la autoridad administrativa, de la que deriva la imposición de multas económicas. Porque si bien la propia reunión podría indicar que podría darse lugar a los vectores de contagio, lo que está prohibido realmente es la reunión dispuesta por la autoridad administrativa, se llama gobierno municipal o provincial, para evitar la propagación de la pandemia. Eso se reprime, salvo que dé lugar a otros delitos también. O sea, si aparte de una reunión social da lugar a una pelea o una cosa así, ya sí interviene la justicia provincial con su mecanismo de intervención por parte de la policía. De lo contrario, es un control que debe hacerse por parte de las autoridades dispuestas por el municipio o por la provincia. Una cosita más, y te dejo a vos, Pablo. Cuando hablamos de multas, por ejemplo, por reuniones sociales, ¿de qué números aproximadamente hablamos? Porque puede variar seguramente, pero para que más o menos la gente tenga una idea, ¿cuánto se le puede cobrar por unas reuniones sociales? Mire, yo lo que tengo entendido que son sanciones muy duras desde lo económico, que llegan hasta los 200.000 pesos con pagos voluntarios de 60.000 pesos. Bien. O sea que son realmente onerosas. Difíciles de afrontar, sí, claro. Sí. Doctor, es la intención justamente de desalentar la Junta para evitar un perjuicio económico, un perjuicio del propio bolsillo, digamos. Doctor, el costo de la sanción económica suele ocurrir con las multas viales, como en estos casos también. Exacto. Dependen también de la capacidad adquisitiva. Digo, si la persona se reúne en un country, probablemente ese sea un monto que no le vaya a modificar la vida. A lo mejor puede resultarle molesto. Claro. Pero ahora, si esto ocurre evidentemente en una clase media o una clase más vulnerable, son montos que pueden ser muy condicionantes. Por lo cual los montos económicos siempre dependen un poco de la capacidad adquisitiva del infractor. Las otras sanciones, las que tienen que ver con lo penal, son muy demandadas por aquellos que dicen, bueno, yo cumplo sistemáticamente y resulta que veo en el barrio un pibe, alguien que sabiendo que tiene COVID positivo, me va al mismo mercadito que yo, o se junta en la misma plaza. Ahí hay como una necesidad de decir, bueno, hemos hecho la concientización, estamos todos haciendo el esfuerzo, pero deberían ser más severas las sanciones para quienes incumplen, sobre todo para quienes ponen en riesgo la vida de los otros, ¿no? Claro, si se me permite una aclaración, Pablo, la multa, esa de que hablamos, esa sanción económica que hablamos recién, esa está tarifada, es decir, vale lo mismo, no tiene la misma repercusión en el bolsillo de la persona que lo va a pagar, es decir, no es lo mismo la de un barrio privado o un barrio de clase media o media alta que la de una persona común, esto está claro. Pero eso no se modifica porque, para que quede claro y para que no se confunda la gente, no se modifica si es en una plaza del centro o si es en un barrio del oeste. La tarifa es la mínima. Es decir, no hay un importe tarifado de si es en tal barrio o si es en otro barrio. Perfecto. ¿Me explico lo que digo? Sí. Claro. Y respecto de los controles, yo vuelvo a repetir más o menos lo mismo. Es decir, inicialmente el control lo dispone la autoridad administrativa.
Si de repente de una reunión X surge otra por la comisión de otro delito, bueno, ya se juntan ambas cosas y hay que analizar si el COVID, la situación del COVID tiene que ser reprochable para el derecho penal. Yo me permito también, y creo que reiterar algo que dije, o que cuando ustedes abrieron el noticiero que dijo Mercedes o que dijiste vos. Esto es una cuestión exclusiva de conciencia individual y de responsabilidad individual que se trasunta o que se traslada a la responsabilidad colectiva de vecino y a la empatía que hay que tener con el vecino. Acá, mientras no entendamos que lo que nos delinea las autoridades es para nuestro bien, es para el bien de la sociedad, y sigamos haciendo lo que se nos antoja un poco más, hablando en medio en criollo, la situación no va a ser difícil de controlar. Esto es una cuestión de conciencia y de responsabilidad pura de los ciudadanos. Pasa lo mismo con los incendios. Yo toda esta semana he estado siguiendo los informativos y los dos temas centrales son el COVID y los incendios. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos tomando la conciencia necesaria en la sociedad para afrontar estas situaciones. El daño al medio ambiente, el daño a la sociedad, el traslado del vector de contagio, que es en este caso el coronavirus, deben nacer de los propios ciudadanos, de los propios individuos. Eso evidentemente ahí se va a trasladar para nuestros vecinos, para nuestra sociedad en su conjunto. Doctor, las autoridades pueden imponer sus reglas y sus sanciones, pero evidentemente si no cuenta con el apoyo de cada uno de los integrantes de una comunidad, la situación no va a ser difícil de manejar y no va a ser difícil la salida de la pandemia. Doctor, queremos agradecerle especialmente este análisis. Evidentemente necesitamos asumir el rol en el que estamos en la nueva normalidad, que implica el compromiso, la responsabilidad individual y social, evitar que esto pueda poner en riesgo a otros, incluso a los propios seres queridos. Es el gran desafío para lo que viene. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Buen día, que tengan buen día. Gracias. Doctor. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Miralles, fiscal de instrucción de la Justicia Provincial. Queríamos dar continuidad a esto que habíamos abordado ayer por la preocupación que implica naturalmente, Mechi, que nos encontremos ante estas realidades, ¿no? Los que realizan fiestas ilegales, los que hacen reuniones sociales, los que aún sabiendo que tienen el COVID deciden hacer